andén, que no atropellen tu opinión. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una, nadie te viene a callar. Bienvenidos, buenas noches, es un gusto estar con ustedes. Aquí comienza El Andén, el programa de jóvenes para jóvenes, donde como cada semana hablamos de las noticias, de lo que pasa en Colombia en este programa de jóvenes para jóvenes. Soy Camila Carvajal, es un gusto estar con ustedes, que también pueden participar, también se pueden subir al Andén usando numeral El Andén en todas las plataformas digitales. Gracias por acompañarnos para terminar esta que fue una semana muy intensa en el gobierno, pero también en el Congreso. Esta semana una de las noticias fue la decisión del presidente Gustavo Petro, que completó la terna de la que el Senado de la República tendrá que elegir al próximo Procurador General de la Nación, en reemplazo de Margarita Cabello. El opcionado, el elegido del presidente Gustavo Petro es Gregorio El Hash. Un nombre muy polémico porque él, si bien desde el principio estaba en el sonajero, podía ser ternado por el Consejo de Estado. Nunca se había contemplado esa opción, que fuera el elegido por el presidente Petro, después de que la Casa de Nariño incluso hizo una convocatoria para recibir hojas de vida y encontrar al más opcionado y al más capaz de ejercer ese cargo que ocupará Margarita Cabello hasta el próximo 16 de enero. Pues ese concurso no se tuvo en cuenta, no se escogió a nadie de los 26 elegibles que se postularon allí, sino que finalmente esta fue una decisión más política. Fue Gregorio El Hash, el eterno secretario del Senado, el que fue escogido por el presidente Petro, y de ahí la polémica de la semana. ¿Para qué entonces el concurso? ¿Qué mensaje quiere dar el presidente con ese nombre que se va a medir en estas fuerzas en el Senado? Pues nada más y nada menos que con el doctor Barón, un hombre que pasó por el Congreso, Germán Barón Cotrino, conoce muy bien la política en Colombia, pero también con Luis Felipe Henao. De los tres hombres todos, saldrá el próximo procurador, un hombre muy político escogió el presidente para dar esta pelea, el que ha dicho una y otra vez que la Procuraduría General de la Nación no debía politizarse. Pero también fue esta la semana de los fenómenos ambientales y naturales cada vez más intensos. Incendios, más de 19 activos en todo el país. Tolima, el departamento más afectado, una situación que se suma a incendios en Bogotá, en la capital del país. Incendios que están provocando contaminación del aire, pero también problemas del agua. El otro gran problema que se suma también a los vendavales en el Caribe colombiano. Se está acabando la semana con Barranquilla en calamidad pública decretada por el alcalde, producto de la cantidad de afectados por el vendaval. Una semana intensa también en la Casa de Nariño. Finalmente apareció el testigo, el hombre que dice tener la información de quién tiene el plan para matar al presidente. Recuerden ustedes que el propio presidente Petro dijo que lo quieren matar o tumbar antes de diciembre, y dijo en su momento que información de la DEA le había confirmado que el plan para matarlo era con explosivos en una volqueta, que iban a activar esos explosivos al paso de la caravana presidencial, y que toda la información había llegado de la DEA a través de un extraditado que contó platas desde Dubái y de un esmeraldero. Esto está cambiando porque RTBC, el sistema de medios públicos, le dio 23 minutos al pastor, a ese que también dijo el presidente había sido el testigo, el que llevó la información del plan para matarlo. El pastor resultó siendo contratista del gobierno con la unidad de gestión del riesgo, y es Alfredo Saade, un pastor que no es pastor, él mismo lo ha reconocido, pero que siempre se presenta como tal. Dice que no solo es con explosivos, que al presidente lo querían envenenar, pero no muestra ninguna prueba. Dice que no va a revelar su fuente porque tiene que garantizar la seguridad, y eso ha aumentado la polémica, creciendo también la polémica de las reformas que se siguen tramitando en el Congreso de la República. El petrismo y sus bases salió a la calle a defender al presidente y a defender la reforma pensional, cuando el gobierno está metido en otra encrucijada, la de la guerrilla del ELN, que mató a 3 soldados, primero 2, luego 1 murió en las últimas horas en el hospital militar, y hay más de 30 militares heridos por un ataque de esos que solo la guerrilla sabe hacer y entender, cuando por un lado habla de paz y por el otro ataca con tatucos. Y entonces el gobierno decide suspender esos diálogos con la guerrilla, y ese es el tema para debatir esta noche.
¿Lo hizo a tiempo? ¿El presidente Petro tomó la decisión correcta? ¿Será que es una decisión definitiva? ¿Será que el gobierno vuelve y se sienta a negociar con una guerrilla que no tiene voluntad de paz? De eso vamos a hablar esta noche, por eso haremos una pausa y en segundos les presento a nuestros panelistas, las caras conocidas del andén, para que hablemos de política, de gobierno y de paz, la paz total del presidente Petro. Una pausa, esto es el andén. Súbete al andén que no atropellen tu opinión. Súbete al andén que no atropellen tu opinión. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una, nadie te viene a callar. Gracias por continuar con nosotros. El debate de esta noche tiene que ver con la guerrilla, con el ELN y lo que está pasando en materia de seguridad en Colombia. Ha sido la noticia de la semana, producto del atentado con tatucos explosivos lanzados a esa unidad militar en Arauca. Cuentan esos militares cómo fueron sorprendidos por las explosiones. La primera tumbó el techo, luego todo se llenó de polvo, de humo y también de sangre, y producto del ataque es que hay 2 militares muertos en el lugar, uno más que muere después en el hospital militar y otros heridos, casi 30 que están siendo atendidos en distintas clínicas. Era el ataque que faltaba para que el gobierno tomara la decisión de congelar o suspender los diálogos con esa guerrilla. No es el primer ataque, tampoco el primer chantaje que hace la guerrilla, y finalmente el gobierno del presidente Gustavo Petro se reunió en la Casa de Nariño. El mandatario colombiano, su alto comisionado para la paz, los comandantes de las fuerzas militares, también los países garantes, los 5 países que acompañan el proceso y la delegación de paz, y decidieron suspender esa mesa de diálogo. De eso vamos a hablar esta noche. ¿Era el momento de suspenderlo? ¿Qué significa suspender el diálogo con el ELN? ¿Qué implicaciones tiene, además, levantarse de una mesa cuando la guerrilla parece cada vez ganar más territorio? De eso vamos a hablar, por eso arranco con nuestros panelistas que se suman esta noche al andén para hablar de la situación de paz. Arrancamos, saludo a esta hora a Jesús David Rodríguez, es abogado, cara muy conocida del andén. Jesús David, bienvenido. Hola para ti y para todos los compañeros del panel. Vamos a hablar esta noche de lo que está pasando en materia de seguridad, por eso también saludo a Luis Fernando Cruz, asesor legislativo. Bienvenido, buenas noches. Camila, muchas gracias por esta invitación, feliz de estar acá y un saludo a todos los oyentes y a los compañeros de panel. Bueno, tengo además a alguien por ahí con un retorno muy alto que se me está devolviendo, alguien que nos está escuchando con unos parlantes muy fuertes, pero bueno, ya lo resolvemos. También saludo a Sergio Mosquera Córdoba, analista político y uno de nuestros analistas aquí en el andén. Bienvenido, Sergio, buenas noches. Buenas noches, Cami, y buenas noches a todos los compañeros en el panel. Un placer estar de regreso. Bueno, un placer recuperarlo, lo tenía perdido hace mucho tiempo. Arranco con usted, Sergio. ¿Qué significa y qué implica la suspensión de los diálogos con el ELN? Bueno, primero que todo hay que recordar que el ELN es una guerrilla que durante años en todas las negociaciones ha hecho de todo y siempre ha intentado no ser el responsable político de la terminación. Con este atentado siguen en la mesa, dicen que quieren, pero realmente no hay una voluntad de paz que pueda haber el pueblo colombiano, no hay una voluntad de paz sobre la cual podamos seguir trabajando. El gobierno se rehúsa a asumir el riesgo de asumir también la crisis, así que en lugar de terminar la mesa simplemente decide suspenderla, lo cual nos deja con la posibilidad de que Gustavo Petro, en su afán de alcanzar la paz total, en algún punto quiera retomarla. Yo creo que realmente llegó el momento de ponerle un tate quieto a esa mesa, porque estamos en un escenario en el que no estamos realmente construyendo, sino que realmente están dando patadas de ahogado y están fortaleciéndose, realmente. Simplemente basta con ver que en un año aumentaron 22% su presencia territorial en Colombia, llegando a 236 municipios, si no estoy mal. Entonces, realmente estamos en un escenario sobre el que hay que trabajar fuertemente y sobre el que el gobierno tiene que decidir de una vez si va a finalizarlo realmente, porque la suspensión termina siendo un paño de agua tibia ante todo lo que está pasando con esa guerrilla. Claro, pero así las cosas, entonces, Jesús David, ¿por qué en este momento se toma esa decisión en el gobierno? Se lo pregunto porque el de Arauca esta semana, no es el primer ataque. Iban muchos desde que el gobierno se sentó a hablar con la guerrilla. ¿Por qué con este sí suspender el diálogo y no con los N.1000 que se cometieron antes? Camila, mire, es muy sencillo. El gobierno del presidente Gustavo Petro, como
panel dentro de las noticias semanales y diarias en Colombia, evidentemente afronta muchísimas situaciones en desventaja. Por supuesto que el gobierno del presidente enfrenta otro fracaso en su intento de alcanzar un acuerdo de paz con el Ejército de Liberación Nacional. No tengo absoluta duda que la determinación que adoptó el gobierno del presidente Gustavo Petro es una más de las cortinas de humo que él ha decidido tenderle a los colombianos. Efectivamente, un proceso que inicia con un fracaso inminente, un proceso en donde las condiciones de la negociación, los negociadores y por supuesto los temas de negociación son absolutamente inalcanzables, tanto para estas guerrillas, en primer lugar, porque falta voluntad por parte del ELN, en segundo lugar, porque los sectores empresariales, la ciudadanía, por supuesto, no respaldan este proceso de paz que no tiene ningún tipo de garantía en favor ni en beneficio de los colombianos. Y finalmente existe cualquier crítica de proceso al manejo de las negociaciones, incluso por parte de congresistas del mismo partido político. No obstante lo anterior, para mí es absolutamente claro que el gobierno del presidente Gustavo Petro está tendiendo una cortina de humo una vez más, como quiera que este proceso de negociación con el ELN nació muerto. Ah, pero nació muerto significa que usted no le ve esperanza a que esto en el camino se pueda enderezar. Se lo pregunto porque el comunicado de la delegación del gobierno, cuando termina esa reunión en la Casa de Nariño, dice: esto está herido de muerte, pero con una muestra de paz podría enderezarse. ¿Usted no ve esa posibilidad, Jesús David? Camila, yo creo que Colombia necesita que se le hable con claridad y ser muy objetivos. Acá no podemos hablar con sutileza, estamos hablando de un proceso que está absolutamente minado por la confianza precisamente tanto del gobierno como del grupo terrorista. Mire, en primer lugar, las negociaciones tienen que partir de la voluntad tanto del gobierno como de parte del ELN. Y ni siquiera los mismos integrantes del gobierno nacional han podido identificar cuáles son los puntos sobre los cuales se va a tender sobre la mesa una negociación. En segundo lugar, hay que reconocer y ser absolutamente claro, nuestro territorio ha tenido aproximadamente el 72% de expansión de dominio de este grupo guerrillero. No obstante, con unas fuerzas militares y de policía absolutamente disminuidas, en donde no tienen el reconocimiento del gobierno nacional, es impensable creer que vamos a tener una solución, ojo, Camila, que beneficie a los colombianos. No obstante, si el presidente quiere seguir tendiendo sus cortinas de humo y permitir que el grupo del ELN se siga robusteciendo a través de actuaciones y procesos de narcotráfico, de terrorismo, pues bienvenido, y tendrá como consecuencia un favoritismo para las conclusiones de su grupo guerrillero. Pero para los colombianos no, hay que hablar con claridad y no existe ningún atisbo siquiera de interés que esto resulte bien para los colombianos. A esta conversación esta noche se suma también Cristian Gómez, que es un activista político, una cara conocida. Hoy estamos recuperando a nuestros panelistas de nuevo. Bienvenido, qué bueno tenerlo aquí, Cristian. Buenas noches. Buenas noches, Camila. Muchas gracias por invitarme. Siempre muy feliz de estar acá con ustedes. Y en esta discusión que estamos teniendo, Luis Fernando, entonces plantea a Jesús David cómo esto también debe ser una verdad de cara a los colombianos. Dice él, más allá de lo que políticamente esté pensando con la paz total, si no vuelve la mesa de diálogo con la guerrilla del ELN, ¿qué va a pasar con la paz total del presidente Petro? Pues Camila, es que acá hay un diagnóstico muy claro y es que la paz total fracasó. Si uno mira no solamente las cifras con el ELN, sino con todos los grupos armados, se da cuenta que durante el gobierno Petro ya llegamos a 16.000 hombres en armas. Estamos hablando de la cifra más alta de los últimos 10 años. Desde 2014 no tenemos una cifra tan alta. Y no solamente es eso, sino empieza a ver, por ejemplo, en materia de delitos puntuales, la extorsión llegó a 11.078 casos en el 2023. Estamos hablando de la cifra más alta de los últimos años. El secuestro llegó a 338 casos el año pasado. Estamos hablando de la cifra más alta desde 2008. Entonces, uno lo que ve en general es una desmejora, no solamente por el tema del ELN, sino en general por la política de paz y de seguridad del gobierno. Por ejemplo, los grupos armados, repito, no solo ELN, sino todos, en 2022 hacían presencia en 607 municipios. Hoy, a finalizar el año pasado, estaban en 740, aumentaron en 133 municipios. Entonces, lo que uno ve es una política
donde no hay un norte claro, hay un afán del gobierno desmedido de negociar con todos los actores sin una agenda establecida, quizás como si lo había en el Acuerdo de La Habana, con todas las discrepancias que eso puede generar. Pero lo que hoy está viendo el país es que mientras el gobierno tiene un afán desmedido de negociar con todos los grupos armados, estos se están fortaleciendo, están ampliando su expansión y su control en muchos municipios donde ya había logrado haber sido controlados por la fuerza pública, y lo más grave es que delitos supremamente duros que afectan a la población, como el secuestro y la extorsión, están en las peores condiciones de los últimos 15 años por esta paz total. Pero Cristian, ¿de quién es la culpa? Porque veo que todos coinciden en el fortalecimiento de esos grupos ilegales como si fuera la política o la estrategia del gobierno. Aquí hay una responsabilidad que es del ELN, y el que lanza esos explosivos es el ELN, pero un poco políticamente paga el gobierno. ¿Por qué? La responsabilidad absolutamente tiene que ser del gobierno. Es quien ha Pero el que ataca no es el ELN, que también dijo levantar la mano para sentarse a hablar de paz. Claro, mire, el ELN comete un acto de torpeza tremendo, y es, tal vez nunca en la historia pudo haberse sentado con un gobierno que le permitiera tener tanta posibilidad de llegar a la paz como el gobierno actual. Lo desaprovecharon completamente. Pero el gobierno definitivamente, como yo ya lo había mencionado en otros momentos en este mismo espacio, tiene la responsabilidad absoluta, no solamente política, sino en términos de actuación. Hoy el ministro de Defensa muy poco hace por robustecer la defensa de los colombianos. Los ciudadanos de a pie allá en el territorio están absolutamente desprotegidos, con terror absoluto por lo que está pasando, no solamente con el ELN, sino con las disidencias de las FARC, el Clan del Golfo. Entonces, esa política vanidosa que pretendía el gobierno llevar a la mesa y decir, bueno, vamos a hacer la paz con todos, ha resultado muy mal. Es el fracaso más grande en términos de paz desde los últimos 25 años. No sé, desde Pastrana no se veía un fracaso tan grande y una cesión en la autoridad y en el territorio como la tenemos hoy en el actual gobierno. Así las cosas, definitivamente la responsabilidad del gobierno es inaludible en este momento. Además, por un tema adicional, María Camila, y es que el gobierno, al no tener un norte claro, lo que hace es abrir la posibilidad a todos los grupos armados, vengan, dialoguemos, pero como no hay condiciones, pues obviamente esto se utiliza para un fortalecimiento militar y económico de estas estructuras. Y con otro tema, por ejemplo, mucho se habla hoy en día, bueno, cuántos municipios están los grupos armados, cómo están las cifras de coca, de los principales delitos, pero por ejemplo, en materia de desmovilización, ¿qué ha hecho el gobierno? Si uno mira, por ejemplo, el gobierno Uribe logró desmovilizar 52.000 hombres en armas, gobierno Santos desmovilizó 13.000 hombres. Hoy en día, ¿cómo está la desmovilización en gobierno Petro? Es nula, y antes se ve todo lo contrario, y es que cada día están aumentando su presencia, digamos, no solo en materia de municipios, sino en un aumento de pie de fuerza a todos los grupos armados. Entonces, es un fracaso evidente de la paz total, que si no se corrige, que si sigue con la tendencia que sigue hasta ahora, en 2026 al nuevo gobierno le va a tocar una tarea muy, muy difícil, quizás equiparable a los momentos post-Caguán, para lograr recuperar la seguridad en el territorio nacional. Camila, sí, diga. Pero yo no sé si ustedes coinciden conmigo. Mire, es un craso error considerar y comparar situaciones totalmente disímiles como la negociación que existió con el presidente Pastrana a las que hoy tenemos. Son unas condiciones políticas absolutamente diferenciadas, y por supuesto tenemos que sacar una evidencia. Mire, el proceso de paz total del presidente Gustavo Petro, como su intención es una iniciativa demasiado ambiciosa, que en mi concepto busca ampliar todos los esfuerzos por parte del gobierno nacional para tapar tantos niveles de corrupción. Yo creo que acá hay que hablar de 4 puntos absolutamente esenciales. En primer lugar, coincidimos que los grupos armados ilegales, que no solamente las FARC, sino también el grupo armado como el ELN y disidencias, BACRIM en general, digamos que están un poco más armados. En segundo lugar, tenemos mucho más reporte de víctimas de conflicto. Es decir, acá el gobierno del presidente Gustavo Petro no ha garantizado siquiera la reparación integral y la no repetición de hechos revictimizantes, por 2 sentidos. Primero, porque tenemos unas comunidades mucho más afectadas, y en segundo lugar, porque tenemos unas instituciones estatales absolutamente debilitadas. En primer lugar, porque tanto las fuerzas militares como la policía no pueden ejercer sus funciones constitucionales de protección a la ciudadanía, en tanto entiende que existe, permítame la expresión, una amnistía
por parte de estos grupos ilegales para cometer cuanta atrocidad existe. Y en segundo lugar, porque tenemos un presidente que desafortunadamente no entiende que la separación de poderes es absolutamente necesario para no resquebrajar nuestro modelo democrático. En primer lugar, pero para concluir, mire, digamos que las instituciones sobre las cuales se ha referido, digamos que las negociaciones con el ELN han estado establecidas por un diálogo absolutamente nulo, unos negociadores que desafortunadamente no entienden el propósito de una concertación y negociación. Es decir, yo no puedo, Camila, Luis Fernando, Sergio ni Cristian, llegar a una negociación con una escopeta, ni mucho menos con la suma de unas víctimas. En segundo lugar, no tenemos una justicia social. Al gobierno del presidente Gustavo Petro se le olvidó cuáles son las definiciones de una negociación. No están abordando ninguna de las causas estructurales del conflicto, como la violencia que se recrudece a través de las instituciones. Tenemos una nula participación ciudadana. Desafortunadamente estamos viendo cómo desde el gobierno nacional se confronta a la ciudadanía entre bandos, entre buenos y malos. Y acá desafortunadamente es una situación en la que hemos caído durante estos tortuosos 2 años de gobierno del presidente Gustavo Petro en cercar si efectivamente estamos a favor de Gustavo Petro o en contra de él. Y esto no es así, esto no tiene una sostenibilidad. En primer lugar, porque es que los acuerdos no tienen una sostenibilidad ni a corto, ni a mediano, ni a largo plazo. No existe una garantía que realmente desafíe la oportunidad del proceso de paz total. Y obviamente no existe la construcción, Camila, de instituciones sólidas de participación de todos los actores involucrados. Tenemos una policía rezagada, unas fuerzas militares rezagadas, la rama judicial absolutamente abocada a procesos sin fin, interminables procesos con la Fiscalía, desigualdad entre las decisiones. Entonces, yo creo que acá coincidimos en que la complejidad, por supuesto, del conflicto lo hace aún mayor. No obstante a ello, la inexperiencia, la ligereza por parte del gobierno del presidente Gustavo Petro lo hace mucho más grave. Mira, además, la resistencia por parte de todos los actores realmente genera una polarización política. Si nosotros estuviéramos bajo la construcción de lo que realmente sabemos que es lo que va a hacer el gobierno del presidente Gustavo Petro, bajo unos claros parámetros, pues evidentemente la situación sería un poco más fácil para pasar este momento. Jesús David, mire, Jesús David toca un montón de temas, un revuelco de temas que tiene razón, digamos, el tema de la corrupción en el gobierno, los niveles desbordados de negligencia, eso lo sabemos todos, pero el tema puntual acá es el debate a propósito del proceso con el ELN, y hay una cosa que usted dice, y es no se pueden comparar los procesos de Pastrana y hay algo en lo que son trascendentalmente parecidos, y es en la pérdida de poder del Estado. El gobierno de Santos se sentó a negociar con unas FARC absolutamente debilitadas por los 8 años anteriores, bastante golpeadas militarmente, y eso hizo que tuviera la posibilidad de negociar, digamos, desde una posición distinta a la que tiene hoy el gobierno del presidente Petro, en donde ha cedido espacio, y en donde hoy los militares, por ejemplo, ya lo habíamos mencionado, se encuentran de alguna manera de brazos caídos por ese escenario de la paz total en el que no hay una instrucción clara de ir a combatir en el territorio, y pues han tomado un espacio muy grande. Por eso es comparable, porque tenemos tanta pérdida de legitimidad y de autoridad por parte del Estado como en aquel entonces en el gobierno de Pastrana. Pero en ese sentido entonces, Sergio, el problema también está para el futuro de ese proceso de paz, porque es que con lo que además planteaba Jesús David, a mí me queda un interrogante muy grande, y es si hay que esperar que el ELN esté tan disminuido como las FARC en su momento para sentarse a negociar, porque pareciera que entonces el ELN se sienta con el gobierno del presidente Petro en un momento en el que controla muchos territorios apartados del país, y ese control pues no le permite ceder en nada, ni siquiera en los ataques. ¿Hay que esperar que el ELN esté disminuido como las FARC para reactivar esta mesa? Creo que no lo estamos escuchando. No sé si tenga ahí su micrófono apagado. Vamos a ver si lo recupero. Sí, señor. Ahí hay una cuestión,
No creo que sea necesario esperar hasta que estén disminuidos porque significa que vamos a dejar esa mesa varada ya no 8, sino 12 años, porque realmente el ELN se ha fortalecido, al igual que el Clan del Golfo y muchos otros grupos, a razón del cese al fuego que se les permitió desde el inicio de las negociaciones. Pero es que el cese al fuego fue para eso, para poder Pero algo negociar. que las negociaciones internacionales, e inclusive la negociación la negociación de las FARC nos enseñó, es que al inicio de la negociación no se negocia con un cese. Al inicio de la negociación continuamos en medio de las hostilidades y cuando llegamos a un punto en que la mesa está lo suficientemente madura, se negocia ese cese. Estamos en un escenario en el que gracias al cese, hoy el ELN tiene 28, 29 acuerdos que, tal y como lo dijo el presidente, ya son de obligatorio cumplimiento. Es decir, suspendemos, ellos ya van ganando y ya tienen la metodología de su convención. Realmente lo que necesitamos es que en medio de las hostilidades, pero con el respeto del derecho internacional humanitario, se negocie una paz que realmente sea efectiva. Una paz en la que no permitamos que lo que ya ocurrió, por ejemplo, con Nariño, de que empiezan todos a dividirse el grupo y con cada grupo empezamos a hacer mesas distintas y a cada grupo, que ese es el gran problema que tienen las Fuerzas Armadas. Pero mire, Dado que cada grupo tiene una mesa diferente y cada mesa tiene un protocolo diferente, las fuerzas no saben cómo actuar. Porque efectivamente, contra el ELN el protocolo permitía responder a las hostilidades. Pero ¿cómo respondemos si la mesa del Clan del Golfo no permite responder a esas hostilidades en igual medida? Entonces, ¿cómo se van a poner ellos a verificar inicialmente quién está cometiendo la hostilidad para después responder? Es una cosa que realmente se convierte en un despropósito en el ejercicio del poder soberano, que es el ejercicio de la fuerza en estos escenarios. Pero mire, acá yo creo que hay varias precisiones. En primer lugar, acá realmente no ha habido un cese bilateral. Acá lo que es un cese unilateral por parte del Estado. Si uno mira nada más lo ocurrido este año, las violaciones al cese al fuego son más de 213 hechos. Entonces, acá Petro lo que hizo fue llegar y desde el comienzo del gobierno decir: voy a amarrarle las manos a las fuerzas militares y la contraparte pues haga básicamente lo que quiera. En primer lugar. En segundo lugar, yo creo que hubo un problema desde la misma estructuración de la política de paz total del gobierno, y es que por lo menos cuando se negoció en el Caguán y más a fondo en el Acuerdo de La Habana, el gobierno por lo menos dijo: mire, las FARC tienen unas causas políticas que las vamos a tratar de solucionar en estos 5 puntos. Había una agenda. Y a los demás actores que no tienen un origen político los vamos a combatir militarmente. ¿Qué fue lo que hizo Petro? A todos los actores prácticamente los empezó a tratar por igual. Entonces, no importa si en algún momento hubo un origen político o no, a todos los vamos a coger con las mismas políticas, sin importar su origen político o si son simplemente un grupo armado de narcotráfico. La pregunta es: ¿cuál es la agenda del gobierno? ¿Cuál es el norte del gobierno? ¿Qué es lo que está negociando puntualmente el gobierno con estos puntos? La entrega de las rutas de coca, la desmovilización, sometimiento a la justicia. Nadie sabe qué es lo que se está negociando. Y mientras tanto, lo que está pasando es que durante estos 2 años llegamos a las mismas cifras de grupos en armas de hace 10 años, hemos perdido el control sobre 133 municipios y no hay una agenda clara que no se va a solucionar suspendiendo o reanudando el gobierno, el proceso, sino que es un problema que pasa desde el mismo origen de la estructuración de la política. Luis Fernando dan un punto muy importante que quiero, Jesús David, sea en el que nos metamos en esta discusión, y él dice: aquí el problema es que no hay un cese al fuego bilateral, sino que ha sido solamente de las fuerzas militares por orden de su comandante, que al final levantan las manos. No es que yo defienda el cese al fuego bilateral, ¿no? Simplemente es una precisión. Sí, que acá exacto, que no ha pasado sí, y que no ha ocurrido porque los grupos armados, en este caso el ELN, han seguido haciendo de las suyas. ¿Por qué entonces hasta ahora, cuando han pasado tantos meses, el gobierno toma una decisión de suspender la mesa? ¿Por qué no antes, si los ataques no han parado ni un solo día? Mire, Camila, es que es elemental la pregunta como la respuesta, porque el gobierno del presidente Gustavo Petro ha perdido total legitimidad de su gobierno. Sí, pero esa legitimidad no se perdió, esa legitimidad se está perdiendo cada vez en estos meses, en los últimos, cuando el gobierno tiene más escándalos y más problemas de la paz total. Pero en el principio, cuando se instalan las mesas, ¿por qué el gobierno cede si los ataques siguen? Camila, es muy sencillo, porque al gobierno del presidente Gustavo Petro menos que nada le interesa sacar exitoso este proceso de paz. En primer lugar, mire, tenemos un conflicto armado que se ha recrudecido absolutamente y que ha debilitado la presencia, por supuesto, del Estado en vastas regiones del país. Obviamente que esto permite que grupos armados ilegales ejerzan, como hoy lo hacen, el control territorial y llenan los vacíos institucionales. Segundo, Camila, la corrupción. La corrupción de este gobierno ha socavado la confianza total
de los ciudadanos en las instituciones estatales y por supuesto ha facilitado en la institucionalidad, desafortunadamente, la infiltración de grupos ilegales en un amparo gubernamental absoluto y profundo. Pero adicionalmente a eso, Camila, revisemos las estadísticas de la desigualdad social. Por supuesto que las desigualdades económicas